¿Cómo están? Muy buenas noches en directo y como cada año desde la 8 Palencia, desde el Teatro Principal, les acercamos la previa de estas fiestas de San Antolín, ya saben, el pregón literario. Ya son las 8:20, les acercamos el ambiente que se vive en estos momentos en el auditorio municipal, pero lo más importante, les acercaremos las palabras de su pregonero, de Rafael Martínez, una persona muy conocida y muy querida en nuestra ciudad. Él es el jefe de Servicio de Cultura de la Diputación Provincial, institución a la que lleva vinculado unos 15 años. Enseguida escucharán su discurso, del que no les podemos desvelar nada, pero antes, ¿cómo ha afrontado esta noche? ¿Cómo se ha preparado Rafael Martínez? Eso se lo ha contado esta mañana a nuestros compañeros Cristina Pastor y Jorge de Vena, y lo vamos a ver en esta crónica. Rafael Martínez nació en Palencia y aquí es donde decidió vivir y trabajar. Orgulloso de su tierra, afronta con responsabilidad y honor ser el pregonero literario de las fiestas de San Antolín 2014. Para mí supone un honor, un orgullo y una enorme responsabilidad, porque bueno, dar el pregón literario en tu ciudad, en tus fiestas, a la que has dedicado bueno, por tu trabajo y en la que he vivido y en la que he estudiado y sobre la que he investigado. Cuando se enfrentó a la hoja en blanco, supo que quería contar la evolución de la fiesta, contar la historia, pero también sus experiencias vitales. Lo más difícil ha sido escoger por qué esto sí y lo otro no, ¿no? O sea, es decir, cuando en la maleta tienes muchas cosas que escoger y cuando te dicen vas a ser el pregonero y todo eso sale a flote, pues entonces hay un bullicio de ideas, de pensamientos, de recuerdos, de vivencias. Son muchos los cambios que han experimentado las fiestas de San Antolín. Explicar un poco el porqué de la feria, el origen de esta fiesta y cómo han sido otras fiestas, cómo han sido las fiestas de cuando no había televisión, las fiestas de cuando yo era niño, de cuando yo era joven, ¿no? Cambios que han ido unidos a la implantación de la democracia y el desarrollo de Palencia. Las fiestas han evolucionado como no podía ser de otra manera en el mundo democrático, pero también en el mundo desarrollado. Cuando yo vivía mis ferias de niño, Palencia era una ciudad pequeñita de provincias en un país en vías de desarrollo, en un país subdesarrollado. En su discurso también hará un guiño a la Feria Taurina de Palencia y al origen de las peñas. El alcalde se ha desatado la fiesta con el lanzamiento. Bueno, pues estamos con uno de los protagonistas indirectos de esta noche. Él es uno de los hermanos de Rafael Martínez, es Jesús Martínez, y yo creo que sí que se puede adelantar, porque nos lo ha dicho el propio pregonero, que usted va a salir en ese pregón. Bueno, protagonista de la noche, Jesús. Protagonista no quiero desvirgarle mucho el guión del pregón, pero vamos, es una cosa que ha escrito desde el corazón, de vivencias de niños, de pequeños, y bueno, pues efectivamente hemos tenido una relación muy grande siempre como hermanos desde pequeños, que la seguimos teniendo. Entonces salgo yo, claro, porque éramos amigos de correrías, de fiesta, de tal, y todas las pandas, los amigos comunes y tal y cual. Pues, por eso digo que va a ser un guión que, sin dejar de ser lo que es un guión, un pregón de ferias de San Antolín literario y tal, pero escrito también con los recuerdos del corazón, las vivencias de aquellos San Antolines de los años 60, 70. Creo que va a ser muy ameno y muy entretenido. Jesús, Rafael es una persona muy acostumbrada a hablar en público, tanto por su cargo como por su condición de historiador, pero me imagino que esta cita será para él diferente, ¿no? Será especial por el componente sentimental que tiene ser pregonero de sus paisanos. Sí, bueno, tiene mucha costumbre para pregones, para todos, luego por su labor, por su trabajo como historiador, como todo. Pero efectivamente este pregón, por lo que digo, que lo que ha aunado lo humano y lo familiar y lo entrañable, pues yo creo que está un poco nervioso, porque todavía hasta última hora, oye, que he puesto esto, ¿qué te parece? Siempre dando el último retoque al programa para ver que no falte nada, que no se le olvide nadie, más las ausencias que los nombrados, que seremos bastantes, ¿no? Pero sobre todo que no se me olvide de nombrar a fulano, que le voy a hacer ilusión y tal. Pero vamos, nervio. Siempre se tiene un poco de nervio, luego se pasa. Cuando se pone ya a hablar y empieza a soltar, ya se le verá más suelto. Jesús, Rafael siempre ha tenido esa pasión por la cultura, por el arte, por la historia. Usted que ha crecido con él, ¿cuándo empezó a interesarse? Bueno, pues
ya desde que empezó la carrera, incluso un poco antes, porque siempre teníamos algún amigo, algún conocido que nos llevaba a visitar monumentos del románico en aquella época. Éramos unos niños, amigos de la familia, el señor Aragón me acuerdo, que le interesaba inculcarnos esas cosas por el conocimiento, que conociésemos la provincia, tal y cual. Y bueno, pues a raíz de esa inquietud desde pequeños que nos inculcaron, pues luego él encauzó, pues por sus contactos, por su carrera, tal y cual, entró ya en contacto con Maritina Calleja en la Diputación, en la época de Emilio Polo, pues empezó en ese departamento a desarrollar las cosas que realmente le llenaban y le encantan de ese ratón de biblioteca, de buscar de para arriba y para abajo, luego pues con el Cabildo Catedralicio, y de ahí le he ido potenciando, y vamos, que no puedes ir con él a ningún sitio porque hay que enterarse de todo, hay que ir a verlo todo, te lo explica todo. A mí me encanta ir con él porque es un guía fabuloso para ir a ver cosas, te explica cosas que tú no ves, si es de pintura, si es de arquitectura, es una gozada. Pues seguro que así, que disfrute, porque seguro que es una noche muy emocionante también Sí, para hombre, ustedes. Por supuesto, y además yo creo que la gente va a salir encantada por lo que digo, porque va a ser un pregón un poco atípico dentro de lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, pues seguro que nos sorprende. Muchísimas gracias. No desvelo nada. Vale, gracias. Bueno, pues con el testimonio de Jesús Martínez, hermano de Rafael, del pregonero literario de este año, muy pegados, 13 meses se llevan tan solo, nos vamos a publicidad, pero no se despeguen de la 8 Palencia, que enseguida volvemos. Pues seguimos aquí en directo desde el Teatro Principal, donde en breves minutos tendrá lugar el pregón literario, ya saben, la previa a las fiestas que arrancarán de manera oficial mañana con ese pregón popular a cargo de Gonzalo Ibáñez. Antes de ir a publicidad, escuchábamos el testimonio de Jesús Martínez, hermano de Rafael Martínez, quien nos acercaba a la faceta más humana y familiar del que es jefe del servicio del área de cultura. Nos contaba cómo lo vivía, cómo se lo había preparado. Ahora les contamos si les parece un poco más el lado profesional del protagonista de esta noche. Como les decíamos, lleva vinculado 15 años a la institución provincial y entre sus distintas labores se encarga, aparte de coordinar junto con Carmen Fernández el contenido de la cultura que llega al medio rural, se encarga de coordinar el contenido de las exposiciones. Es el comisario de la mayoría de las exposiciones que podemos encontrar pues, en las distintas sedes de la Diputación, como puede ser el Centro Cultural de la capital, en la Plaza Vilio Calderón, o en algunos lugares tan emblemáticos ya para nuestra provincia como puede ser la Villa Romana La Olmeda. Es académico numerario en su puesto como historiador, es académico numerario de la institución Tello Téllez de Meneses. De hecho, vinculado a esta institución ha publicado numerosas publicaciones. Es una institución que no sé si recordarán que hace 2 años se desvinculaba de la Diputación Provincial, se constituía como academia y desde entonces vio reducido el número de académicos. Lo único que como esa institución Tello Téllez de Meneses nacía vinculada a la Diputación Provincial hace unos añitos ya, por 1949, desde la Academia Tello Téllez de Meneses decidieron darle a la Diputación el título de Presidencia de Honor. Y en su labor de historiador, que ha sido profesor en numerosas ocasiones de universidad, también fue designado en el año 2000, hace 14 años, como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. ¿Y qué es ser académico correspondiente? Yo al menos cuando lo leí en el currículum de Rafael Martínez me lo pregunté, ¿qué era eso de correspondiente? Bueno, pues es una figura que se creó en 1770 para los historiadores que vivían fuera de la corte en aquella época y fuera de la capital, en este caso, para personas destacadas en historia y historiadores en la provincia, en las distintas provincias de España y también en algunos países del extranjero. Luego les sigo contando, ahora comienza el acto con las palabras, con la presentación y la introducción de Carmen Fernández Caballero como concejala de Cultura. Ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial, subdelegado del Gobierno, delegado de la Junta de Castilla y León, compañeros de corporación, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores, procuradores regionales, señoras y señores, a todos los que estamos aquí y también a los espectadores que nos siguen a través de la 8 Palencia. Buenas noches y bienvenidos a este maravilloso Teatro Principal que nos vuelve a acoger para la celebración de un acto tremendamente especial, el pregón literario que marca el comienzo de nuestras fiestas de San Antolín. Ya lo dijo el gran Jorge Manrique, ¿cómo se pasa la vida? Tan callando y permítanme que añada, tan deprisa.
El verano da sus últimos coletazos, las calles se han iluminado, los gigantones y cabezudos están a punto. Los dulzaineros, todavía de luto, un año ya, y parece que fue ayer sin nuestro querido Silva, pues los dulzaineros, a pesar de ese luto, están afinando ya los instrumentos. Todo huele a fiesta. Una cita que para algunos marca y alegra el regreso a casa tras las vacaciones. Para otros supone un breve y ansiado retorno a la ciudad que dejaron en su adolescencia o en su juventud y de la que se han alejado físicamente, pero desde luego no sentimentalmente. Y un descubrimiento para aquellos forasteros que por primera vez deciden visitar estas tierras y que realizan un descubrimiento. Una ciudad bella, una ciudad atractiva, viva y muy, muy especial. Decía Ortega y Gasset: dime cómo te diviertes y te diré quién eres. Pues bien, Palencia inicia su diversión, sus días de fiesta, con un pregón literario. Esto dice mucho tanto de Palencia como de los palentinos. Un acto que combina la exaltación literaria con el sentimiento de los pregoneros por la ciudad, pero que sobre todo refleja el amor de los palentinos por la cultura y por las tradiciones. Un amor que se plasma en un programa de fiestas repleto de manifestaciones culturales muy variadas. Desde la Feria del Libro, que cada vez está entre las mejores de Castilla y León, o al Concejo, o a Expoaire, que celebra su cumpleaños. También tenemos el MAC, la Feria de Artesanía, música, pintura, bailes, teatro para todos los gustos, tradición e innovación en el mejor escenario posible, nuestras calles, las calles de Palencia. Y mi consejo de siempre: las fiestas duran solamente unos pocos días. Olvidémonos de las preocupaciones, salgamos a disfrutar de todo y a gozar con lo mucho que nuestra ciudad nos va a ofrecer, que ya digo, es muchísimo y variado. Y llegamos al pregonero, porque todo pregón literario tiene que tener un pregonero. Y durante los 3 últimos años he tenido el honor, como concejala de Cultura, de presentar a los anteriores pregoneros, a Jesús Torrellas, a Jesús Alonso y a César Martínez. Palentinos los 3 insignes, de prestigio reconocido en sus profesiones también muy distintas y que nos ofrecieron pregones magníficos, pero también muy variados. Todos tenían un punto de encuentro, un gran amor por su ciudad, por nuestra ciudad. Y con algo más en común. Yo conocía sus trabajos, pero realmente, personalmente, no conocía a ninguno de ellos. Pero este año es diferente, porque al pregonero de hoy sí que le conozco. Y le admiro profundamente como el prestigioso profesional que es. Pero es que además, y lo quiero reconocer públicamente, yo quiero mucho a este pregonero, pero mucho. Por mi responsabilidad de diputado de Cultura, comparto con él muchas horas de trabajo que él logra convertir en buenos momentos. Y por eso me emociona especialmente presentarle. Es uno de los mejores conocedores de la historia y del patrimonio artístico de nuestra provincia, pero sobre todo es un hombre generoso y vital, de quien siempre se aprende algo. Escucharle es un lujo y da igual el tema, porque realmente Rafael sabe de todo, absolutamente de todo, de fotografía, de música, de arte, de teatro, de cine. Y por si fuera poco, siguiendo la tradición familiar, hace unas trufas que yo se lo digo de verdad, y permítanme la expresión, son de chuparse los dedos. Rafael Martínez González es un palentino, como nos gusta decir, de pura cepa y de gran raigambre. Nacido en 1954, se crió en el corazón de la ciudad, en plena calle Mayor, a escasos metros de los 4 cantones y de la Plaza Mayor, donde su familia regentaba ese dulce negocio. Su colegio fue La Salle y hasta sus propios compañeros reconocen que era el más listo. Es muy difícil poder resumir su extenso currículum y para ello necesitaría un tiempo precioso que no quiero robar a su intervención. Por lo tanto, Rafa, perdona si no te hago todos los honores, pero esto es Palencia y como nos conocemos, ya saben de tu fama. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. En la actualidad, desde el año 1999, es el jefe de Servicio de Cultura de la Diputación, institución en la que trabaja desde hace 33 años y en la que es toda una institución. Y prueba de ello es que hoy todos sus compañeros del Departamento de Cultura de la Villa Romana de la Olmeda están aquí hoy para acompañarle, porque no solo es el jefe, sino también es una persona a la que quiere, vamos, se lo estoy diciendo, genera mucho cariño. Es académico de la institución Tello Tellez de Meneses, académico correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Vallisoletana Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Profundo conocedor, investigador e historiador del arte en nuestra provincia,
A partir de sus investigaciones y conocimientos, han visto la luz libros relacionados con nuestra catedral, la Semana Santa en Palencia, Pedro Berruguete o el arte gótico en la ciudad de Palencia, solo por citar algunos de los temas de sus publicaciones. Pero son muchos también los artículos publicados en revistas especializadas, comunicaciones y ponencias presentadas en congresos relacionados con la historia del arte. Este gran archivo de conocimientos que es Rafael Martínez también ha sido transmitido a jóvenes universitarios gracias a su docencia impartida en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y en la Universidad Internacional SEC de Segovia. Por su valía y cualificación profesional ha sido comisionado de Patrimonio Cultural de la provincia de Palencia y miembro de la Comisión Diocesana de Patrimonio Cultural de Palencia. Sé que dejo en el tintero la referencia a otros cargos y responsabilidades, así como la mención a numerosas exposiciones de las que ha sido comisario o autor de numerosos catálogos, pero es que, como ya he mencionado, se trata de un currículum tan amplio que es muy difícil de resumir. Y ya finalizo. Sinceramente, creo que hoy, para todos los que estamos aquí, para todos los palentinos, es un orgullo tener a Rafa Martínez, de quien estoy segura que vamos a aprender algo nuevo de nuestra historia, de la historia de Palencia y de esos momentos especiales que su pregón nos va a transmitir y a recordar. Muchísimas gracias y cedo este atril y este micrófono a nuestro pregonero de este año, de las Fiestas y Ferias de San Antolín 2014, Rafael Martínez. Ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo señor presidente de la Diputación, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno de España en nuestra ciudad. Señoras y señores concejales del Ayuntamiento de Palencia, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. No puedo comenzar mi intervención sin agradecer al alcalde y a la concejala delegada del área de Cultura su invitación para que hoy estuviera ante ustedes pregando las fiestas de mi ciudad. Es algo que recibí con orgullo y como un honor que no ha hecho sino que adquiera una responsabilidad ante un evento tan especial en la vida de mi ciudad como son las fiestas patronales. Y, por supuesto, la laudatio de mi jefa, mi diputada y mi amiga Carmen es un exceso que creo se debe al cariño que me profesa más que a mis méritos. Ya sabéis que soy palentino. Nací aquí cerca, en la casa de alquiler donde vivían mis abuelos entre los Cuatro Cantones y la Bocaplaza, encima del negocio familiar, una reputada confitería, Garrido, fundada por el tío del padre de mi abuelo, que ya parecía anunciada en 1874 junto a otros comercios palentinos recogidos por don Ricardo Becerro de Bengoa en su conocida obra El libro de Palencia. Viví con mis abuelos, Ángel y Adela, hasta los 11 años, y mi infancia transcurrió entre las clases del Colegio La Salle, después de un breve y fructífero paso por el Colegio de los Sindicatos Católicos, donde una amiga de la familia me enseñó, y bien, las primeras letras, y los juegos de mi barrio, que no era otro que la Plaza Mayor, y sus alrededores, la Calle Mayor, la Bocaplaza, un reducido espacio urbano para los juegos infantiles y las primeras travesuras en la pequeña ciudad que, sin embargo, a los ojos de un niño se antojaba grandísimo y que, sin duda, hoy puedo decir que lo fue en vivencias. Y en el universo de aquel niño que fue creciendo en el corazón de su ciudad, la llegada del mes de septiembre, anunciando el próximo final del verano, suponía el inicio del gran acontecimiento del año, o lo que para mí al menos lo era, las ferias y fiestas de San Antolín. El poeta latino Marcial dijo que poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Por ello, pues, permítanme que en voz alta, hoy aquí, comparta con ustedes unos recuerdos en los que se entremezclan emociones y vivencias, y también, no podría ser de otra manera, lo aprendido e investigado. Así reviviré disfrutándolo parte de mi pasado y quizás logre que alguno de ustedes revivan el suyo y los más jóvenes conozcan las otras vidas de su ciudad y, en definitiva, todos pasemos un rato agradable. Vivencias y recuerdos que no he querido ordenar mucho. Al enterarme de que tendría el honor de pregonar las fiestas de mi ciudad, se me desataron y mezclaron y por eso he querido poner por título a este pregón Bullicios y algarabías en mis recuerdos de las ferias de Palencia y algo más.
En la antigua Roma se llamaba feria al día en que era obligatorio dejar de trabajar. Por lo general, estaba consagrado a algún dios y se celebraba mediante sacrificios, juegos y comidas en común. Las más importantes en honor de Júpiter, que incluían unas ceremonias en el Monte Albano, eran las llamadas ferias latinas. En el mundo cristiano, feria es cualquier día de la semana, por estar consagrado a alguno de los santos o algún misterio de la fe, excepto el sábado y el domingo. Y así, por ejemplo, en la Iglesia Católica y en el calendario portugués, se llama al martes segunda feria, al miércoles tercera feria, etc. Los diversos significados de la palabra feria en nuestro idioma están recogidos por el diccionario de la Real Academia Española. Feria, del latín feria. 1. Femenino, mercado de mayor importancia que el común en paraje público y días señalados. 2. Femenino, fiestas que se celebran con tal ocasión. 3. Femenino, paraje público en que están expuestos los animales, géneros o cosas para su venta. 4. Femenino, concurrencia de gente en un mercado de esta clase. 5. Femenino, conjunto de instalaciones recreativas como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etcétera, y de puestos de ventas de dulces y de chucherías que con ocasión de determinadas fiestas se montan en las poblaciones. 8. Femenino, descanso y suspensión del trabajo. Vemos, pues, que la mayoría de las acepciones del sustantivo tienen que ver con lo que universalmente y popularmente nosotros reconocemos como ferias o se relaciona con ello: el mercado, el día en que éste se celebra, el lugar donde se celebra, la gente que acude, las instalaciones, etc. Pero para aquel niño que era yo a inicios de los años 60 del pasado siglo, hace más de 50 años, feria era la palabra mágica que aparecía en el horizonte de la lejanía al comenzar cada año. Había que esperar más de 8 meses para que llegasen las ferias, el tiempo de la alegría, el tiempo en que todo rompía la rutina de un curso de colegio, del verano que con 3 meses de vacaciones acababa siendo una rutina, el tiempo breve, 8 días, pero en el que sucedían multitud de cosas diferentes de las que inundaban con su cotidianidad la vida de la tranquila ciudad. Yo no sabía entonces nada del qué y el porqué de una feria. Bueno, no de una feria, de la feria, porque la feria de San Antolín era simplemente eso, la feria. Como mucho, pensaba en lo que veía, es decir, que para mí feria era que había una zona de Palencia que se poblaba de casetas y puestos, que venía un circo, que había tío vivos y que los mayores iban a un espectáculo diferente, los toros. También feria era que venían muchas personas que no eran de Palencia y la calle Mayor y la Plaza Mayor se llenaban de gente. También había charlatanes y vendedores de globos y de cachavas de caramelo de colores retorcidos. También había las mañanas unos muñecos gigantes andaban por la calle y un amigo de mi abuelo, el maestro Moro, con otros señores vestidos todos igual, tocaban varios instrumentos en la Plaza Mayor. Me dijo mi abuelo que esto era una banda de música. Y recuerdo que se me parecieron a los que iban tocando música triste después de las procesiones de Semana Santa, solo que ahora en ferias vestían con una chaqueta blanca y que a mí siempre me llamó la atención la tuba, por su tamaño y por lo grave de su sonido. No sé cuándo se comenzó a celebrar la Feria de San Antolín, ni qué alcance tenía. Seguramente se originaría a raíz del mercado especial surgido en torno a las celebraciones religiosas en honor del patrono de la diócesis, que quizás, como he supuesto alguna vez, pudiera derivar de la cristianización de alguna festividad romana de primeros de septiembre relacionada con el culto al agua. Lo cierto es que el fuero de la ciudad otorgado por el obispo Raimundo en 1180 ya se habla de ella. El rico archivo municipal de Palencia conserva un privilegio rodado otorgado en Valladolid el 30 de junio de 1296 por Fernando IV, en el que se lee: «Tengo por bien de les dar a los habitantes de la ciudad que hayan otra feria en Palencia que comience cada año el primer domingo de Cuaresma e que dure 15 días, e todas aquellos que a esta feria vinieren e a la otra que hai por San Antolín que vengan salvos e seguros e sean quitos de portazgo en todos los lugares que se suele tomar, e en todos los míos reinos en cuanto a las ferias durasen, e 8 días antes e 8 días después». El rey concedía una nueva feria a la ciudad a celebrar el primer domingo de Cuaresma y, de paso, extiende la exención de portazgo a los que vinieren a la feria de San Antolín, que ya existía. El no pagar este impuesto, el portazgo, era un incentivo a las gentes de otros lugares, especialmente a los que estuviesen a menos de 8 días de distancia, para venir al mercado, es decir, a la feria de Palencia, y constituye, de alguna manera, la institucionalización de una feria que debía llevar años celebrándose. Parece entonces verosímil, como piensan la mayoría de los historiadores, que a mediados del siglo XII ya existiese la feria en honor de San Antolín y que probablemente hubiese ido consolidándose desde las primeras celebraciones litúrgicas en la catedral, es decir, en la cripta, desde poco tiempo después de haber sido refundada la diócesis en 1035.
Así pues, la justificación de esta fiesta, que seguramente tiene más de 800 años, está íntimamente unida a la restauración de la diócesis, lo que supuso la refundación también de la ciudad. En cualquier caso, la primera mención al mártir San Antolín en la documentación conocida de la Catedral de Palencia se encuentra en un privilegio fechado el 17 de febrero de 1035, por el que el rey Bermudo donó al obispo Poncio la ciudad de Palencia, con la pretensión de restaurar su obispado. Santi Antonini Martiris Christi, cuyas basílica fundata es in suburbio legionense, in villa vocitata Palencia, in territorio Montesón, proprio Albeo Carrión. En aquel entonces, año 1035, Monzón, con su castillo y su abadía de Usillos, señorío de los Ansúrez, era el centro importante y se habla de Palencia como una villa suburbial del Reino de León en el territorio de Monzón, cerca del río Carrión. Pero cuando yo era niño y esperaba con ilusión la llegada de las ferias y fiestas de San Antolín, el acontecimiento anual de mi infancia, en la Palencia provinciana de la España gris de finales de los 50 y principios de los 60, no sabía nada del origen ni el porqué de las fiestas, ni de Fernando IV, ni de privilegios reales, ni de historia. Sabía de jugar a las canicas, las pitas, en los magníficos guas que proporcionaba el asfalto agujereado de las aceras, y sabía de los castillos de arena en las improvisadas playas de la obra de remodelación de la Plaza Mayor para instalar el monumento a Berruguete, y de jugar al escondite en la Plaza Mayor y sus aledaños, eso sí, sin pasarse de San Francisco ni de la Boca Plaza, ni poder subir a los pisos desde los portales, porque si no se hacía interminable cada ronda, y además los vecinos se quejaban a nuestras familias de que les molestaban nuestros correteos por las escaleras y los descansillos. Y también de ir a la sesión continua de los cines Castilla y proyecciones, a ver una de vaqueros o una de romanos, precedida del noticiario cinematográfico oficial y obligatorio, el Nodo, cuyas noticias podían tener en Palencia y en estos cines varios meses de retraso. En ferias iremos al circo y a los caballitos, anunciaba mi abuela o mi madre, y se encendían las ilusiones y las esperanzas mucho antes que la iluminación que el ayuntamiento instalaba en la calle Mayor y en el Real de la Feria. Pero yo ni siquiera sabía quién era San Antolín. ¿Pero quién es San Antolín? Muchas ferias después, cuando ya tenía novia y con la licenciatura debajo del brazo, me enteré de que San Antolín es un mártir legendario del siglo X que, según la tradición local, habría llegado con San Dionisio desde Arles a evangelizar la región del Rouergue, en Francia, y se dice que, tras ser decapitado y descuartizado, sus restos fueron arrojados al río Ariège, si bien su cabeza y sus brazos remontaron milagrosamente el río en una barca custodiados por 2 águilas blancas y fueron recogidos en Pamiers, cerca de Toulouse, en el sur de Francia. Sin embargo, todo parece indicar que en realidad tal santo no existió y que se trata de una duplicación de San Antolín de Apamea, Siria, martirizado allí en el siglo IV, cuyas reliquias habrían sido trasladadas a Francia antes de la destrucción de la ciudad por Cosroes en el siglo VI. Este santo es el que recoge el martirologio romano, que habla de un joven Antolín, mártir en Oriente Próximo en el siglo IV. Lo cierto es que cerca de Pamiers, en Fredelas, Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, levantó una abadía para albergar los restos de San Antolín, y en tierras de lo que hoy es el departamento de Tarn-et-Garonne se alzaba desde al menos el siglo IX el monasterio de San Antonin de Rouergue, que custodiaba la cabeza y una parte del cuerpo del santo, quizás trasladadas desde Fredelas. Hacia 1010, este monasterio se había convertido en un importante foco de peregrinación y un noble de la corte del rey Sancho consiguió unas reliquias del santo y parte de ellas se las regaló a su rey. Así llegarían las primeras reliquias de San Antolín a Palencia y desde entonces, y nunca antes, comenzaría su culto. Cuando mi hermano Jesús y yo jugábamos con nuestros amigos del barrio, Santi Pedreira, Javier Martín Balbuena y sus primos, Fernando y José Luis, de la gestoría Marugán, los Peña, los del bar palentino, Manolo y Ramón, Bustamante, Enrique, el nieto del inefable señor Aragón, o Manolo Esparza, a los que en ocasiones se sumaban otros más, como Ricardo Huesca o Carlos Anero, u otras pandillas, ni que decir tiene que yo no sabía nada de San Antolín. Es decir, sabía que era el de las ferias. Pasaron muchos años antes de que me interesara por el patrón de la ciudad y la diócesis, y su iconografía, y su relación con la cripta de la catedral, y con la refundación del obispado, y el resurgir de la ciudad medieval y la construcción de sus catedrales. Y cuando oí por primera vez, no recuerdo de boca de quién, la leyenda del hallazgo de su imagen en una cueva a orilla del río Carrión, ni se me ocurrió pensar que no fuera cierta. Les habrá pasado a ustedes también. Seguramente me contaron una versión que derivaría de la que es la versión oficial que el canónigo palentino Pedro Fernández del Pulgar la reescribiera en el siglo XVII. Dice: el rey Sancho de Navarra, que llamaron el Mayor, y podemos decir fue el primero de Castilla y Aragón,
y aún no falta quien le dé el título de emperador de España, cuyo señorío fue también de los Pirineos y Tolosa, pues lo testifica su epitafio, como después veremos, fatigaba un día a las selvas o bosques que hermosean la orilla del río Carrión, que los antiguos llamaron Nubis o Nevis, como testifican Poza en sus antigüedades, Baseo y otros, llegó hasta la población antigua de Palencia, entonces desierta, ejercitando la montería, que es imagen de la guerra. Ofreciósele un jabalí a la vista, fuele acosando el rey y la fiera, huyendo el impulso de su brazo, vino a parar al refugio de una cueva, o siguiendo el instinto de su habitación, o lo que es más cierto, el destino de divinal providencia. Siguióle sin temor el rey, penetró en la oscuridad del sitio sin detener su valor ni el horror de la oscuridad, ni de la fiereza del bruto, que acosado y sin poder escaparse, cobraba nuevo aliento con la saña de verse sin defensa. El rey, impelido de su ardimiento, iba a ejecutar en el jabalí el golpe de su venablo para lograr el efecto de su diversión y fatiga. Experimentó sin impulso y aun sin movimiento el brazo, y reconoció que era más que natural el suceso, porque no conoció causa natural en acontecimiento tan súbito. Previno al instante era juicio divino, y levantó los ojos al cielo a pedir socorro. O con su luz particular en el cielo, o con la que tenía el sitio, vio en la cueva una imagen del mártir San Antonino, que con apresuración en seguir al jabalí no había reparado. Postróse para invocarle con el conocimiento, que como después diré, tenía de sus milagros y virtudes. Y para que fuese más eficaz la súplica y conseguir el efecto de su oración, ofreció al santo erigirle templo si recobraba la sanidad de su brazo y reedificar la ciudad para que el santo fuese más venerado. Hallóse el rey luego instantáneamente sano, indicio claro de que se agradaba de la oferta sanantonil. Rindió el rey a Dios y al santo las debidas gracias, y todos dicen que cumplió su promesa y que edificó el templo y repobló la ciudad de Palencia, como veremos en los testimonios que pondré en comprobación de este suceso. Los historiadores de España no convienen en el año en que sucedió este milagro. Así lo cuenta Pedro Fernández de Pulgar en su tediosa y farragosa obra Teatro clerical, apostólico y secular de las Iglesias Catedrales de España, parte primera, Historia secular y eclesiástica de la ciudad de Palencia, impresa en Madrid por primera vez en 1680. Cuando empezó a circular esta leyenda, que recuerda a otras leyendas sobre el origen de otros lugares y que con pequeñas variaciones formales repite el mismo esquema argumental recogido por casi todos los autores, se pretendía justificar en un hecho extraordinario de naturaleza divina la decisión de la restauración de la diócesis de Palencia bajo el control, amparo, del rey de Navarra, desgajando un territorio del Reino de León, y consecuentemente la reconstrucción de un edificio en ruinas que habría sido sede de los antiguos obispos palentinos anteriores a la invasión musulmana como sede de la nueva diócesis. Cuando quizás desde el incipiente Estudio General de Palencia se fue hilvanando la leyenda para, entre otras cosas, situar al obispado de Palencia entre los más antiguos de España, ya se celebrarían fiestas aquí en honor del santo. Pero solo sabemos que esta falsa historia la puso por escrito, al parecer, por primera vez en el siglo XIII, el obispo don Rodrigo Jiménez de Rada, 1208-1245, en su obra De Rebus Hispaniae, Historia de los Hechos de España, y ya entonces tenemos constancia de que se celebraba la feria. La casa de mis abuelos estaba encima de la confitería y de su obrador, junto a las 3 Bs, la sombrerería de doña Prepedigna, a la que ayudaba su hija Dora y Carmen, la administrativa en la habilitación de clases pasivas que también regentaba. Sobre la sombrerería estaba la afamada peluquería de Pili, donde se formó su hijo Pedro, luego reputado peluquero, y al otro costado de la confitería el comercio de Surge, bajo el antiguo estudio del arquitecto Jerónimo Arroyo, a cuya casa se entraba por el portal medianero del de mis abuelos, donde se ubicaba la administración de lotería número 2, regentada por Natividad de Miguel, ayudada por su sobrina Marisol. El resto de los comercios de esa acera, desde los 4 cantones hasta la Bocaplaza, eran el almacén de telas de Ridruejo, la tienda de fotografía de Albino Alonso y, del otro lado, el bar Miami, el comercio de telas al detalle Tejido San Luis, de la familia Albarrán, y en la esquina el Banco Central, y ya en la Bocaplaza, antes del bar Rincón, Calzados Azofra, con sus inmensas pantuflas colgadas a los lados de la fachada. En la otra acera, enfrente, bajo los soportales, desde los 4 cantones, se encontraba la sastrería de los riojanos, la joyería de Cieza, los ultramarinos de Ramón Gómez, la mercería de las hermanas Garrán, con su fiel dependiente Mariano, la droguería de Acisclo, con la eficiente Lucci, la carnicería charcutería de los Sánchez, la joyería relojería de Hermoso y el gran almacén de Ventura del Olmo. La cercanía de las ferias, cada año, me lo avisaba el que mi abuelo Ángel pusiera un gran cartel de toros montado en un bastidor de madera entre los 2 balcones de la casa que daban a la calle Mayor, justo encima de la confitería y debajo del mirador de la peluquería de Nicolás Alario. Sobre los grandes escaparates, repletos uno de caramelos y caja de bombones y el otro de pastas, confituras, hojaldres y mantecados, se situaban aquellos 2 balcones
y en el espacio de pared enfoscada entre ellos se veía una gran cara de Franco pintada con tinta negra, la misma que quedaba oculta año tras año con el cartel de toros que mi abuelo Ángel, gracias a su amistad con José Díaz Portillo, torerito de Málaga, conseguía todos los años. Era un gran cartel de los reservados a la empresa. Cerca de la confitería de mis abuelos, en la Bocaplaza, ocupada por la gran terraza del llamado Ideal Bar Palentino, desplegada también por la acera de la calle Mayor hasta más allá de la papelería Merino, donde don Valentín era ayudado por sus hijos Tinín y Mari, los aficionados a los toros, entre ellos Luis Moreno, Edmundo el taxista, Marcelo Domínguez, el del comercio, y Yalle, el que andando el tiempo fuera director del diario Palentino, tomaban café bien empurados hasta que llegaba el pasacalles de la Banda Municipal de Música, dirigida por el maestro Moro, más tarde por Vián y luego por el joyero Paquillo, acompañada del tiro de mulillas y los monosabios, hasta el viejo Hotel Castilla, desde donde ya, con las cuadrillas de los matadores allá alojadas, proseguían camino hacia la Plaza de Toros. El cortejo atravesaba la Plaza Mayor y salía por la esquina del restaurante La Carrionesa y la ferretería El Corcho, acompañado ya por el gentío que caminaba por los soportales tras sobrepasar el kiosco de Alberto Aguado y dejar a la derecha el bar Mínguez, año más tarde el Triana, pegado a los escaparates de la droguería de Domínguez, la zapatería de Arrizabalaga, la carnicería de Peña, el padre de Alfonso, y la tienda de ultramarinos de Juan del Río y sus hermanos Benito y Mera. Luego, todos bordeaban la plaza de Abastos, donde en el ladrillo de su fachada lateral se leía «Prohibido hacer aguas menores», y se dirigían hasta la plaza de Abilio Calderón, donde unas inmensas tapias regularizaban la manzana en la que se levantaba el viejo coso palentino octogonal. Siempre me llamó la atención que junto a las taquillas y los portones se ubicasen dos almacenes de pescados, el de Isaías Fernández y el de Triana, en vez de dos carnicerías. Desde las traseras de algunas casas de la avenida Casado de la Isal, como en la que vivía el amigo de la familia Guillermo Antolín, se podían ver los toros gratis, eso sí, de lejos, pero con unos prismáticos lo arreglaban. Mi abuelo, buen aficionado a los toros, coleccionaba carteles, programas y entradas de toros, que guardaba como un tesoro en su mesilla de noche, lejos de la mirada de mi abuela Adela, que siempre consideró que aquello era una manía. Tenía hasta carteles de mano de seda y algunos eran auténticas antigüedades. Disfruté de mi abuelo y de su afición a los toros de niño, de joven y también cuando ya me había casado. Recuerdo una tarde en la Plaza Nueva, el año que regresó el maestro Antonio Chenel, Antoñete. Fuimos Pilar, él y yo. Qué mala tarde, qué malos toros. Pero a uno de ellos le dio el madrileño un pase del desprecio antes de coger los trastos de matar, que aún lo tengo en la retina. La afición de mi abuelo hacía que cuando niños nos invitase y acompañase al espectáculo cómico taurino que bajo el nombre del bombero torero se celebraba todos los años en la plaza, amenizado también con la afamada banda de música de la localidad de Catarroja, el Empastre. Mi abuela lo llamaba la charlotada, seguramente porque en sus años mozos así se llamaba el espectáculo similar en el que aparecía un imitador del genial Chaplin. Entre juegos y risas, volteretas y pases, los niños perdíamos miedo al toro y al mismo tiempo aprendíamos a valorar ponerse delante de uno. Quizás sea este el momento de hablar de la Plaza de Toros Vieja, derribada ya hace casi 40 años, en 1976. Fue inaugurada con motivo de la Feria de San Antolín de 1856. Si bien el festejo se celebró aquel año el día 14, lidiándose toros de la ganadería de don Fernando Gutiérrez de Roperuelo por una terna formada por Manuel Díaz, Lavi y José Ponce. Como curiosidad les diré que la entrada más barata de tendido de sol costó 5 reales, es decir, una 25 pesetas. Si están pensando cuánto es eso en euros, ni se molesten, menos de 1 céntimo de euro. La plaza estaba construida con piedra, ladrillo, madera y hierro, y si bien pude investigar que inicialmente los tendidos fueron de madera y posteriormente se sustituyeron por otros de piedra, autorizándose a que se empleara para ello la piedra del tramo de las murallas de la ciudad que iba desde San Lázaro hasta la actual Escuela Mariano Timón. Las gradas, balconcillos y palcos estaban cubiertos y protegidos inicialmente con antepechos de madera, que también se renovaron, siendo sustituidos por otros de forja en 1900. El aforo inicial fue de 7.970 espectadores, una cifra altísima si tenemos en cuenta que la ciudad entonces apenas tenía el doble de habitantes. Los 14 palcos estaban situados sobre la puerta de cuadrillas en 2 pisos y el balcón de la presidencia en el centro. Este hecho causaba la peculiaridad de obligar a los matadores a girarse para saludar una vez finalizado el paseillo que habían realizado de espaldas a la presidencia. Al exterior, el coso palentino quedó rodeado de edificaciones, con lo que, salvo por un portón y la ventanilla de la taquilla, no era reconocible su presencia en el callejero de la ciudad. Quiero recordar en este momento, ya que no me considero gafe,
y para que la historia del Coso no quede incompleta, que la vieja plaza palentina tuvo su bautismo de sangre pronto. El 5 de junio de 1870, el toro Girón acabó con la vida del matador Agustín Pereira y la res hubo de ser abatida por la Guardia Civil, ya que el otro espada, Gregorio López, se negó a continuar la lidia y fue detenido. En aquella plaza vi corridas desde chaval, de la mano de mi padre y de mi abuelo, y recuerdo la primera vez que bajé al callejón a saludar a un torero primo de mi padre, el burgalés Rafael Pedrosa, que en aquella ocasión hacía cartel con el torero palentino por antonomasia, el que está en el Cosío, Marcos de Celis. Marcos toreó por última vez en esa plaza, la que llamamos Vieja, el 1 de junio de 1972, día del Corpus Christi, en la primera de las 2 corridas que se dieron ese año en la Feria Chica, el mismo número que en la de San Antolín. Compartió terna con Sebastián Palomo Linares y con Eloy Cavazos, lidiando toros de Pérez Tabernero que sustituyeron a los de la ganadería inicialmente anunciada del conde de Ruiseñada. Y la última feria en la Plaza Vieja fue la de 1975, con 2 corridas, el 1 y el 2 de septiembre. El día de San Antolín, con toros de Juan María Pérez Tabernero, torearon Francisco Rivera Paquirri, Pedro Gutiérrez de Moya, el niño de la Capea, y el Regio, por aquel entonces el torero local. La magnífica nueva Plaza de Toros, la Plaza Nueva, fue esperada con expectación, pues en marzo se anunció que se inauguraría en ferias y nadie creyó posible que el proyecto del recordado arquitecto Luis Gutiérrez, el padre de mi compañera Elena, se construyese en tan poco tiempo en un país en el que las obras públicas siempre se retrasaban. Pero en 100 días se levantó, se hicieron las pruebas de carga y finalmente, ante el asombro de todos, se inauguró el 2 de septiembre de 1976 con toros de Juan María Pérez Tabernero lidiados por Paquirri, José María Manzanares y el niño de la Capea. Recuerdo la magnífica impresión que daba entrar allí por primera vez y, sobre todo, la diferencia con el antiguo coso octogonal, todo limpio, todo orden, tan cómodo. Me he entretenido en la Plaza de Toros porque toros y fiestas populares es un binomio inseparable acuñado por la historia en la cultura de la península y, por ende, en Hispanoamérica. Y es un fenómeno cultural impresionante y uno de los pocos populares al mismo tiempo, por más que ahora se pretenda tergiversar de otra manera, que ha dado lugar a una buena parte del arte y la literatura de propios y foráneos, desde Picasso y Lorca hasta Orson Welles o Hemingway. Las fiestas de toros en el mundo hispánico siempre se realizaron en la plaza principal de las villas y ciudades. Sin embargo, a partir del siglo XVIII se construyeron los primeros recintos dedicados exclusivamente a la celebración de la fiesta nacional en Béjar, Campofrío o Santa Cruz de Mudela. Y en la primera mitad del siguiente siglo se construyeron un buen número de plazas de toros por toda la geografía nacional. En Palencia, los festejos taurinos se celebraban en principio en la plaza de San Antolín, hoy de la Inmaculada, y aunque están documentadas las corridas desde al menos los primeros años del siglo XVI, es probable que ya se corrieran toros con anterioridad. Se programaban habitualmente por San Juan y por Santiago, y ya en el siglo XIX, con motivo de la Feria de San Antolín, los días 2, 3 y 4 de septiembre. También otras celebraciones especiales, como el nacimiento del príncipe heredero, la proclamación de un nuevo monarca o la visita del rey a la ciudad, eran motivos para correr toros. Siempre era la ciudad quien los pagaba y los regidores eran los encargados de la organización, es decir, de la compra de reses, el montaje de los tablados, que incluían andamiaje y cercas. Las cofradías de la ciudad también organizaban corridas de toros con motivos de la festividad de su patrón o de alguna ocasión especial. Desde que Carlos V viviera en Palencia en 1534 y corriese toros en lo que luego fuera Plaza Mayor, el llamado Campo del Azafranal de los franciscanos, este fue el lugar que se fue consolidando como el adecuado para las corridas, hasta la construcción de la plaza decimonónica de piedra. Para ello era necesario acondicionar la plaza con tablados para que se acomodasen las personas que no gozaban del festejo desde corredores, balconadas y ventanas. Después, el espacio que se iba a utilizar como ruedo se cercaba con tablas, se cerraban las entradas de las calles adyacentes y se construían toriles. Más allá del ambiente, de las sensaciones y del colorismo, pocos recuerdos puedo concretar de las ferias de mi primera infancia. He leído que en 1959 el diario palentino titulaba que los triunfadores de la feria habían sido el autor de teatro Muñoz Román, Queta Claver con su revista Tócame Roque y Marcos de Celis, que salió el día 3 por la Puerta Grande tras cortar 4 orejas.
Hacía 3 años que había tomado la alternativa en Valencia y en abril había salido también por la puerta grande de la Monumental de las Ventas en Madrid. Pero quizás el primer año que recuerdo de feria sea 1960, con apenas 6 años, aunque he tenido que echar mano de la prensa local para compartir aquí con ustedes cómo se desarrollaron. En 1960, las dianas y pasacalles comenzaban a las 9 de la mañana, hora que me parecía un poco temprana para ser festivo. Aquellos muñecotes de cartón tan grandes o tan cabezones, gigantes y gigantillas o cabezudos, pasaban por la mañana por delante de la confitería, camino del salón. Yo me asomaba después de desayunar al balcón de la casa de mis abuelos para ver pasar a los gigantones y a las gigantillas, y a los lanzadores de cohetes con su mechero de piedra o su cigarro para encender la mecha. Unos dulzaineros, quizás los melgos, les acompañaban. La prensa local recogía el anuncio de que en la Plaza de Toros el Ayuntamiento patrocinaba 2 festivales populares de arte, los días 6 y 7, la zarzuela Katiuska y la representación teatral de La vida sueño. También aparecía en la misma página la noticia de la amenaza de Raúl Castro, el hermano de Fidel, de confiscar la base de Guantánamo. Sin comentarios. Aquel año, la última corrida de ferias, con toros de Arranz, permitió disfrutar de los lances de Antoñete, Marcos de Celis y Curro Girón. Antes, el día 2, actuaron Diego Puerta, Paco Camino y Gregorio Sánchez, con toros de los hermanos Zembrano. El buen tiempo fue la tónica de ese año, lo que motivó que hubiera mucha animación. Pero en el mercado de ganados, resto del origen medieval de la feria, apenas había vida. Es decir, el paso de los años y de las costumbres había hecho que el origen comercial de la feria, en el que la diversión era el complemento, fuese perdiendo peso y poco a poco pasase a ser lo importante, en las nuevas condiciones del mundo del trabajo contemporáneo, el descanso y la celebración y la fiesta popular. El Real de la Feria, entonces instalado en lo que luego sería la avenida del Cardenal Cisneros, se llenaba de casetas de tiro al blanco con carabina, de tiro con bolas a los monos y de churrerías, junto con hamburgueserías, que proporcionaban la ocasión de comer hamburguesas, que el resto del año no había en la ciudad. Los caballitos, denominación popular del tío vivo o carrusel, los coches de choque, el tren de la bruja y, a veces, no siempre, una noria. En algún punto entre los tío vivos infantiles aparecía el pequeño puesto de algodón de azúcar, donde los niños nos arremolinábamos para ver primero la magia del nacimiento de la nube en torno a un palito, como por arte de birlibirloque, y después mirábamos a nuestros padres para que nos comprara uno. No era concebible un paseo por la feria sin el algodón de azúcar, o las manzanas caramelizadas tan rojas y tan brillantes, y las tómbolas, con sus muñecas y sus ollas exprés, la novedad en la cocina. Aunque la auténtica tómbola popular palentina se instalaba en la trasera del ayuntamiento, la de la Caridad, con aquellos cartoncitos de premios con fotografías de bonitas vistas de ciudades de España en el reverso, envueltos en sobres con un dibujo de cestilla azul y blanca y abundantes en premios. Y es que casi siempre tocaba, al menos un cartucho de galletas natinas de Fontaneda, más sabrosas que las cotidianas María del desayuno. Allí, señoras y señoritas palentinas, muchas vinculadas a la acción católica, dejaban parte de su tiempo despachando, entre ellas mi tía Ignacia Garrido y su amiga Felisa Ibáñez, y también quiero recordar a las hermanas Ayarero y a la madre de mi compañero de colegio, Jerónimo Centeno. El diario palentino de 1961 señalaba la gran afluencia de público a esta tómbola, seguramente porque se sorteó un transistor y una bicicleta de señorita. Y durante sus años de existencia, el periódico publicaba todos los días las listas de donativos que entregaban a mayores de la compra de papeletas. No había feria sin circo. Y aunque espectáculos circenses solían venir 2 o 3, bien en ferias o en fechas próximas, como el Circo Monumental, entre otros, sin duda alguna el Circo Atlas, el de los hermanos Tonetti, era el más afamado, el que gustaba a mi abuelo, que nos invitaba al espectáculo todos los años. Creo recordar que con algún pase de descuento especial que dejaban en los comercios que prestaban sus escaparates para poner los carteles anunciadores. El circo era un mundo aparte, aquella construcción colosal de techo de lona, los animales salvajes, pues el circo era donde los niños de entonces podíamos ver esas bestias por primera vez, antes de haber visto un zoológico. Aquellos malabaristas con acrobacias inverosímiles que luego intentábamos repetir con manzanas o naranjas que acababan rodando por el suelo. Y los trapecistas. Pero sobre todo el colofón, con la presencia de los 2 payasos. El clown, el listo, siempre burlando y riñendo a Tonetti, con sus zapatones y su narizota gorda y sus coloretes. En ferias se organizaban entretenimientos para los niños y competiciones infantiles populares, como las carreras de sacos, las cucañas, piñatas o los llamados fuegos japoneses, en los que se lanzaban golosinas y regalos desde pequeños globos entre los gritos y saltos de la chiquillería.
Al principio se hacían en la Plaza Mayor y en los jardinillos, luego se fueron extendiendo a los barrios periféricos. Con un negocio familiar abierto al público en el centro de la ciudad, no era raro que fuese el punto de encuentro para quedar, tanto de niños como de más mayores. Mi abuela Adela y mi tía Crucita, la hermana de mi abuelo, nos aconsejaban que nos portásemos bien y nos daban la propina. Alguna tarde, mi abuela nos contaba al cerrar la confitería o a la hora de la cena que había entrado Antonio Garisa o Mari Sampere, también Mari Carrillo o José Luis Péquer, el señor que sale en la tele, como decía ella, a comprar caramelos, bombones y aquellos inmejorables amarguillos que se vendían a propios y forasteros de media España. Luego se sentaban en el Mar Miami, esa especie de chicote palentino, donde Pepe el Maño y Manolo Esparza, el padre de nuestro amigo Manolo, atendían a su distinguida clientela y donde tuvo lugar el fallido rodaje de Calle Mayor de Barden con la intervención de la Brigada Político-Social de la Policía. Cuando comencé la pubertad, recuerdo que lo que más me gustaba de la feria era tirar con carabina. Incluso algunas veces izaba alguna moneda para poder tirar y jugar al bote de los almendreros en la feria, con la esperanza de multiplicar la bolsa. La economía de un chaval, un chiguito, como decimos aquí, no permitía, a pesar de las propinas extras de ferias, estar a todo y había que espabilar para obtener algo más de dinero. Pero lo que me embobaba era escuchar a los charlatanes en la Plaza Mayor. Se colocaban cerca del estanco de Consuelo, un punto estratégico, próximo a la Plaza de Abastos y a la Carrionesa. Podríamos decir, un obligado lugar de paso de cita para los que venían de la provincia. Don Anfer vendía bolígrafos de 2 colores vestidos con sahariana, pantalón corto y salacot, acompañado de fotografías en el que se le veía jugando con grandes serpientes, gorilas y tigres. Eso debía ser el gancho, pues luego de mayor no he conseguido encontrar la relación entre un explorador de África y un Vic. Aquel otro vendía la medalla de auténtico oro alemán que resistía al ácido sulfúrico, como demostraba, y la vendía no a 15, ni a 10, ni a 5 y la perra chica, sino a 5 pesetas, señores. Y además regalaba una brelatas y otro montón de cosas, porque estamos en feria, señora. No lejos de ellos había pintores a la acera que rifaban sus obras entre el público, boquiabierto por su maestría y rapidez. El año 1968 fue un año convulso en el orden internacional. Sin duda, la invasión de Checoslovaquia tras la primavera de Praga y el mayo parisino se han fijado en la historia de nuestras vidas. El diario palentino daba cuenta de lo que sucedía en Praga en la misma primera página que recogía el día 31 como antesala de las ferias. A la reina de las mismas había realizado una ofrenda floral a la Virgen de la Calle. El día 1 de septiembre, a las 12, se inauguró oficialmente la feria con disparo de bombas y cohetes en los barrios de la ciudad. Ese año se programaron 2 corridas, los días 1 y 2, así como el espectáculo cómico taurino del torero bombero. Y el último día de feria, el 8, una novillada sin picadores. El día de San Antolín torearon Diego Puerta, Paco Camino y Manolo Cortés. En el nuevo auditorio del Salón, que sustituyó al viejo y añorado templete de música, la afamada actriz Carmen Bernardos interpretó a Pirandello dentro de los festivales de España. El pregón corrió de cornetas de la Cruz Roja, la Municipal de Música y la del Regimiento de San Quintín de Valladolid. Esas ferias también hubo un concurso nacional de dulzaineros y, además, la banda de música amenizaba las tardes de los barrios. Yo empezaba a interesarme por la vida nacional e internacional a través de la prensa local, de la radio y también de la televisión. Y así veía cómo, a pesar de estar en ferias, el diario palentino en primera decía que Washington desconfiaba de Moscú, una cantinela que no he dejado de oír desde entonces de una u otra manera por uno u otro motivo, y en esas estamos también ahora. Tras la feria, la preparación para el ritmo habitual de cualquier año, el curso académico cortado por las otras fiestas que jalonaban la vida tranquila de la ciudad de provincias, una íntima y familiar, la Navidad, más clases otros 3 meses y luego la fiesta pública triste, la Semana Santa, y después otros 2 meses o poco más, el verano, las piscinas del Campo de la Juventud, de la Salle o más tarde de la Ribera y fiel y puntual, de nuevo San Antolín. Ya con el bachillerato acabado, las ferias eran ocasión de pasárselo bien, con Sito Herrero y su inseparable María José Betegón y sus amigas, y con Santi Pedreira, José Mari Navarro, mi hermano Jesús, José Manuel Rodríguez, el sobrino de Camelia, la de la Rosario y de los Maños, Luis Fernando Fidalgo, Nacho Senenfraile, nuestros comunes amigos. Eran una buena panda para unas buenas fiestas de jóvenes. Y a todos, mi abuelo, siempre feliz entre ellos, nos contaba anécdotas de toros o de las ferias antiguas para regocijo de todos. La feria del comienzo de mi juventud me trae otros recuerdos que la de cuando niño. El 28 de agosto de 1970 se reabrió, después de una remodelación, el Teatro Principal, con un recital de María Dolores Pradell.
Y tras la reinauguración y como continuación de la programación de ferias, los festivales de España trajeron al Principal a Mariemma y su ballet, a la compañía Tirso de Molina con La vida es sueño de Calderón y los 3 etcéteras de Don Simón de José María Pemán. El miércoles, en Antolín, se celebró la única corrida con un auténtico cartel de lujo. Se lidiaron toros de los hermanos Molero por el Viti, el Cordobés y José Luis Parada. El día 3 de septiembre, las ferias incluyeron un auténtico acontecimiento deportivo. El Atlético de Madrid, del que era capitán el palentino Isacio Calleja, jugó en la Balastera contra el Palencia Club de Fútbol. Recuerdo que fuimos toda la pandilla. Y además, en ese año, en la Ribera, hubo grandes actuaciones musicales. Tocaron 2 de los conjuntos pop más famosos de España en aquel momento, Fórmula 5 y Los Bravos. Pero la prensa local señalaba como acontecimiento musical de la feria el concurso regional de bandas de música celebrado en el auditorio del Salón, que ganó la de Santander. También en la sala de fiesta de los Yodis actuaron los Pequeñiques. La verbena de la prensa se hizo muchos años en la Huerta de Guadián y en las pistas de baile Bolonia, y finalmente en las instalaciones de la Ribera, donde en los años finales de los 60 y principios de los 70 era un acontecimiento social. Se nombraba reina de las fiestas a muchachas palentinas de familias arraigadas en el comercio o en el mundo profesional. Siempre bellas jóvenes. Recuerdo entre una playa de mujeres guapas a Beatriz Conbarros, a María Estén Fernández, a Mari Carmen Revilla, reinas y damas, bandas y ramos de flores. Era algo habitual, como en muchos de nuestros pueblos lo sigue siendo, aunque visto desde la perspectiva actual seguramente era un poco provinciano, pero lo que toca, toca. Estábamos en provincias en la España en vías de desarrollo. Siendo ya mayor de edad y ya estudiante universitario, lo que más me apetecía de las ferias era poder salir de noche con mi novia e ir al teatro o a algún espectáculo de los festivales de España y a la verbena de la prensa. Recuerdo a María Isabel, tan elegante, y a mí seguramente como un lechuguino, acicalados para ir a la fiesta de la Ribera, ella de largo, yo con traje y corbata. Luego la vida dio muchas vueltas y seguimos nuestras vidas por sendas divergentes. Pero recuerdo aquella época y a sus tíos, Severino Infante y Pepita Valdés, y Balbina Martín, casada con Pedro, hermano de Tista Julián, el marido de Angelina, amigos de mi padre que se habían ido a vivir a Australia. Con la carrera acabada, ejerciendo ya mi profesión, vi las ferias de otra manera. Las he visto evolucionar. La llegada de las peñas de fuera, el nacimiento de las de aquí, la modernización de las atracciones y los puestos de los feriantes y el nuevo cambio de ubicación del Real. La modernización del país en general, con la restauración de la democracia y el mayor nivel de vida y el más fácil acceso a las comunicaciones, sin duda han ido cambiando el concepto de las ferias y, sobre todo, su desarrollo, porque han cambiado usos, costumbres y formas de divertirse. También mi vida entró en otros ritmos que no eran los marcados por los cursos y las vacaciones largas de verano que remataban en San Antolín. Y luego, más tarde, he vivido la otra feria, la feria de las ilusiones de mi hijo Alfonso, al que Pilar y yo llevábamos al nuevo Real instalado ya en el polígono. Allí le cedimos el testigo de esas ilusiones y continuamos la tradición en una generación nueva de la liturgia de los caballitos, los coches de choque, el azúcar de algodón y del tren de la bruja y de las tardes especiales acabadas en noches con fuegos artificiales. También compartí con Pilar la afición a los toros y con ella y mis cuñados, Rosa y Gustavo, hemos disfrutado de corridas malas y buenas, como siempre. Y también, quizás, la última vez que fuimos juntos a la plaza de los espectáculos de recortes, tan acertadamente programados desde hace unos años. Traca final. La feria acababa 8 días después de haber comenzado, siempre del 1 al 8 de septiembre. Una buena costumbre, fija y fijada al menos desde 1935 y que no cambió hasta 1970 bajo la influencia de un decreto del Ministerio de Trabajo, con todo el mundo regresado de sus vacaciones y sin que las ferias de los vecinos nos achuchasen. Acababa, digo, con la gran traca anunciada en los programas de manos oficiales y en los otros programas más completos y llenos de los anuncios del comercio palentino que editó durante lustros el amigo de la familia, Pedro Saiz, el de la emisora. Cuando niño, la traca se disparaba, creo recordar, a la 1 de la madrugada y algunas veces incluso a las 3. Posteriormente, el cambio de los usos y las costumbres ha hecho que se quemara cada vez más temprano. Mi abuelo Ángel se empeñaba en llevarme a la traca ante la oposición por miedo de mi abuela. A ver si os pasa algo, que no se acerque el niño. Adela esperaba nuestro regreso asomada al balcón de la calle Mayor. Reconozco que la traca me parecía divertida. Era como los petardos que tirábamos en la bocaplaza para asustar a los viandantes. Travesuras de la infancia. Garrido, qué ocurrencias. Peñita, se lo diré a tu madre. Pero a lo grande. Menudos zambombazos. Era evidentemente el último momento de mi asombro infantil. O años más tarde, el último beso de ferias a la novia.
y esperar otro año. Aunque no siempre hubo traca para acabar la feria. Hace un siglo, la feria acababa, según recogía la prensa, con un concierto nocturno de la Banda Municipal de Música dirigida por el maestro Nobis. Señoras y señores, no quiero acabar de sopetón como el último petardo de la traca, sin embargo. Los recuerdos y las vivencias me han transportado a un tiempo pasado en que quizás, por la ausencia de otras formas de diversión, las ferias eran un modo superlativo de divertirse y de ver gentes, cosas y espectáculos que no se veían habitualmente en la pequeña ciudad de provincias. Fieras, norias, hamburguesas y perritos calientes, las compañías y las obras de teatro, que solo se podían ver en Madrid, las vedettes, los actores de la tele, las exhibiciones deportivas y los toros. Pero si bien es cierto que en nuestros días hay más acceso a muchas y más variadas formas de diversión, las ferias mantienen el cordón umbilical de la cultura ancestral y lo más tradicional y popular de la celebración a través del jolgorio y las reuniones con la familia, el reencuentro con los amigos que viven fuera y siempre las comidas, los toros y los espectáculos más o menos populares o infrecuentes en la ciudad. Quiero despedirme mostrándoles mi certeza de que hoy en ferias se divierte más gente que nunca y espero que así sea este año también, a pesar de la crisis que se ha instalado entre nosotros y que quiero creer que se irá yendo como todos los nubarrones de todas las tormentas y que el sol del progreso renacerá para todos, especialmente para los jóvenes de hoy y para los niños, que este año disfrutarán mejor que peor de las ferias, cada uno como mejor sabe, para que ellos tengan esperanza en el futuro de su vida y en el futuro de su ciudad, y que cuando sean adultos puedan recordar entre los suyos, como he hecho yo hoy aquí, sus vivencias de las ferias. Eso le pido a San Antolín y también le pido que todos ustedes y todos los palentinos y todos los forasteros que nos acompañan estos días tengan unas buenas fiestas en compañía de sus familiares, amigos y seres más queridos y disfruten de ellas. Viva San Antolín y felices fiestas. A continuación, tiene la palabra el alcalde de Palencia, don Alfonso Polanco Rebolleda. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, querido presidente, querido delegado de la Junta de Castilla y León, querido subdelegado de Gobierno, queridos compañeros de la Corporación Municipal, diputados, senadores, parlamentarios regionales y compañeros todos, autoridades, familiares y amigos del magnífico pregonero. Y, querido pregonero, se nos ha pasado volando este buen rato que nos has traído aquí, ¿eh? Se nos ha pasado volando y he visto multitud de sonrisas por parte de mucha gente que ha disfrutado, que ha rememorado, que ha recordado, te lo volveré a decir, pues su pasado de una manera, además, instructiva y, sobre todo, que hemos disfrutado muchísimo todos. Así que, de verdad, enhorabuena. Rafa, me vas a permitir que te llame Rafa, como todos tus amigos palentinos, y que la verdad lo hemos pasado muy bien. En este caso, todo proyecto en la vida ha de tener un tiempo, una preparación, un punto de inicio y de partida. Y tras varios meses proyectando y organizando nuestra feria de septiembre, bien podemos decir que las fiestas de San Antolín acaban de tener aquí y ahora ese punto de partida. Y no podían comenzar de mejor forma a como lo han hecho. Lo han hecho con el tradicional pregón, en esta ocasión, con este magnífico y sentido pregón que nos acaba de ofrecer Rafael Martínez González, a quien como alcalde de la ciudad y en nombre de todos los palentinos debo felicitar y darle las gracias por haber aceptado la invitación de ser nuestro pregonero y de anunciar que las ferias y fiestas de San Antolín del año 2014 acaban de iniciar su desarrollo. La verdad es que te decía, Rafa, que recibiste con mucho orgullo y con honor la invitación de que fueses el pregonero de las ferias y fiestas de San Antolín en este año. Pues bien, la verdad es que es todo un orgullo y un honor para nosotros haberte tenido hoy aquí como pregonero, el pregonero literario del año 2014. Nos has ofrecido un pregón sentido, personal
y altamente instructivo. Ha sido un pregón de un palentino que ama a su tierra, que trabaja por su tierra y que a lo largo de la vida profesional se ha interesado por conocer y divulgar nuestro pasado, una materia también dominada por ti como es la historia y más concretamente la historia del arte. Pero también, y te lo he anticipado, ha sido un pregón evocador. Citabas al poeta latino Marcial y es cierto que tu pregón nos ha hecho vivir dos veces. Nos ha hecho vivir con esas evocaciones y recuerdos de las ferias vividas hace unas décadas por muchos de los que llenamos hoy este magnífico teatro que tenemos en nuestra ciudad. A la vez que te escuchábamos, nuestra mente se trasladaba en el tiempo y volvíamos a ver y a vivir cómo era el ambiente de aquellos sanantolines en la Plaza Mayor, en la Plaza de Toros o en el Real de la Feria que se instalaba en la avenida Cardenal Cisneros que tú viviste. Y también hemos vuelto a paladear el sabor de aquellas golosinas, como decías, de ese algodón, del bastón que no has dicho, tú has dicho la manzana, ¿no? Aquellos momentos en el que la puntería de todos nosotros era algo importante en nuestras vidas. Y ha sido también un pregón altamente instructivo. Eres un historiador y, tal como se esperaba de ti, no podías pasar por alto el pasado histórico de nuestra ciudad, que nos instruyeses en lo que hay de cierto y de la falsedad en la tradición en cuanto al origen de nuestras fiestas. Este ha sido un pregón de un palentino de pura cepa, el pregón de un palentino conocedor de la historia de nuestra ciudad, un pregón que nos ha transmitido la visión de unos sanantolines que te tuvieron como un testigo excepcional. Unos sanantolines que viste y viviste desde un emplazamiento tan privilegiado como fue el de la pastelería Garrido, la pastelería de tus abuelos, en plena calle Mayor, entre los Cuatro Cantones y la Bocaplaza. Rafa, otra vez más, de todo corazón, enhorabuena por tu magnífico pregón y muchas gracias en nombre de Palencia, que es tu tierra y tu casa. Vamos a... Bueno, y finalizamos porque nos lo ha contado, yo creo, casi todo, Rafa. Habrá que esperar a que vivas otros cuantos años y nos des otro pregón, ¿eh? El pregonero literario de las Fiestas San Antolín 2014 ha cumplido su cometido y su compromiso, y las fiestas han comenzado a dar sus primeros pasos. Por delante tenemos una semana en la que el Ayuntamiento ha confeccionado un amplio y variado programa de actos, cerca de 200, para que los sanantolines del año 2014 sean las fiestas de todos los palentinos. Durante los próximos días seremos actores y observadores en el espectáculo cotidiano de la fiesta. El programa de las fiestas de San Antolín es un producto final de un trabajo colectivo de muchas personas, no solo de las concejalías, de la Concejalía de Fiestas y del resto de concejalías, no solo de los empleados municipales que han trabajado por dar satisfacción a todos con este programa amplio y variado, sino que se han tenido muy presentes a otros colectivos, como las peñas, y a los empresarios, muy importantes también, que colaboran y mucho para hacer estas fiestas grandes y mejores. Las próximas han de ser jornadas y tiempo para mostrarnos ante quienes nos visiten como realmente somos, acogedores donde los haya, con las puertas abiertas de par en par, con esas puertas abiertas a todos los que quieran compartir con nosotros unos intensos momentos de ocio, asueto y sana diversión. Hay que compartir sueños, ilusiones y añoranzas, patear nuestras calles y plazas y participar de cuantos actos nos encontremos en nuestro paseo. Implicarnos con el bullicio de las peñas y satisfacer también nuestros gustos particulares, nuestras preferencias taurinas, teatrales, deportivas, musicales, incluso las gastronómicas, aunque esas las practicamos diariamente. Pero es que además también los tiempos cambian y el programa de ferias y fiestas también ha cambiado. Hay novedades, se da cabida a las nuevas tecnologías
Y yo os recomiendo ese espectáculo audiovisual que tendrá lugar en la fachada de nuestra catedral el día de San Antolín y con motivo de nuestro santo. Y quiero que ahora seáis vosotros, todos y cada uno de los palentinos, los protagonistas de estas ferias y fiestas de San Antolín. Os animo a que nos ayudéis a lograr que Palencia vuelva a mostrar su mejor cara, que la calle presente su mejor aspecto y se respire el espíritu de fiesta por todos sus rincones. Que abráis vuestros brazos a todos los que nos visiten, aparquéis la monotonía y quehaceres diarios y os dejéis invadir por la diversión y el jolgorio. Que estas fiestas os permitan tomar aire y mirar, como decía nuestro pregonero, con esperanza al futuro, que estoy seguro que va a ser positivo. Y que, sobre todo, os sintáis muy orgullosos de ser palentinos. Ese es mi deseo. ¡Viva San Antolín y viva Palencia! Buenas noches. El acto concluirá con la interpretación por parte de la banda de la ciudad del himno a Palencia. Buenas noches y feliz San Antolín. Bueno, pues ya solo nos queda escuchar el himno a Palencia que cierra este acto oficial, este pregón literario. Magistral ha sido el discurso de Rafael Martínez, que ha hilado, ha hecho desastre y ha hilado, ha cosido tres temas muy diferentes pero que parecían muy unidos en su relato. Por un lado estaba su infancia, nos ha dibujado esa Palencia de los años 60 que seguro que la gente de su generación recuerda, ha nombrado numerosos amigos quizás aquí presentes o quizá que le estén viendo desde la 8 Palencia, ha recordado cómo eran esas ferias de San Antolín con la mirada de un niño que siempre se ven de manera diferente, con la ilusión que nunca se pierde en la infancia. Por otro lado, ha hilado las tradiciones, el origen de la fiesta de San Antolín y con su visión de historiador pues ha tirado mitos, leyendas que son falsas, pero al fin y al cabo nuestra historia también se apoya en esas leyendas y en esos mitos. Hemos conocido el auténtico origen de San Antolín, santo al que comenzaremos a honrar mañana. Y por otra parte, la tercera costura que ha hilado magistralmente Rafael Martínez es la de la Feria Taurina. Ha estado muy presente los toros, la fiesta nacional a lo largo de su relato, recordándonos, entre otras cosas, esa primera plaza de toros que él vivió y que, bueno, pues yo como nota curiosa me he quedado que estaba hecha, entre otros materiales, de piedra, con parte de las murallas que rodeaban nuestra ciudad en la antigüedad, en los orígenes de nuestra Pallantia. También me he dado cuenta, se habrán dado cuenta todos ustedes, seguro que citaba numerosas fuentes a lo largo de su pregón, a lo largo de su discurso, Rafael Martínez, y una de ellas era el decano de la prensa, Diario Palentino, ha sido una de las fuentes para este historiador. Les dejamos escuchando el himno a Palencia.
Gracias.